Hermano, estamos viendo al profeta Daniel, estamos viendo qué pasó con esas tribus del sur ahí en el exilio en Babilonia. Estamos viendo cómo en el horno de la humillación están los amigos de Daniel y nosotros alabamos y bendecimos con él en la predicación pasada. Y el rey Nabucodonosor, hermano, ¿qué crees que hacía al ver a esos tres muchachos alabando y bendiciendo en ese horno de la humillación que estaba elevado en su porcentaje de calentamiento, y cómo esos soldados que los llevaban fueron aniquilados, y estas personas, hermano, alababan y bendecían al Señor y no eran aniquilados en ese horno de fuego? ¿Qué crees tú, hermano, que hacía ese rey Nabucodonosor en ese momento? Dice que estaba impresionado de oír a los jóvenes cantando dentro del horno, hermano, y eso es precisamente lo que nosotros hacemos cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque nosotros ante los problemas, hemos hablado en predicaciones pasadas, podemos tener tres formas de reaccionar ante esa situación que pasaron estos amigos, que sería la figura de algún problema que tengamos. Nosotros podemos ser personas deprimidas, enfrentar ese problema con depresión, con tristeza, con soledad, con timidez, con miedo, encerrándonos en nosotros mismos, aislándonos de los demás, desanimándonos, desamparándonos. Pero también podemos ahí usar drogas, alcohol, cortarnos las venas, colgarnos de una viga. Eso es lo que hacen muchas personas en el mundo ante los problemas, hermanos, los que no conocen a un Padre que es tan bueno y maravilloso como tú y yo lo conocemos. O algunas personas ante las tribulaciones se vuelven agresivas, culpando inclusive a nuestro Padre Celestial de las catástrofes, de todas las cosas que nos pasan. Nos podemos ver agresivos, culpando a los demás, chantajeando, manipulando, matando a los demás, saqueando a los demás, haciendo daño. Y esas dos formas, hermanos, son las que más se observan cuando hay tribulaciones, sobre todo en aquellas personas que no conocen todavía a ese Dios de Daniel, a ese Dios de Azarías, a ese Dios de los amigos de Daniel. Y nosotros, hermano, tenemos otra forma de reaccionar, que debería ser como San Pablo, que él preso decía que todas las cosas sucedían para bien de los que aman al Señor, hermano. Es que ese Padre maravilloso que tenemos nosotros, hermano, aún el sufrimiento lo convierte en un bien para nosotros, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a través de las enseñanzas. Y mira, hermano, cómo quedó impresionado ese Nabucodonosor, y hay muchos Nabucodonosores en este mundo. En esta gran Babilonia ahora hay muchos Nabucodonosores que están esperando que nosotros les mostremos ese poder maravilloso que nuestro Padre Celestial tiene, y ese cuidado tan maternal y paternal que tiene para nosotros. Y es que esa es la forma de encantar a los demás, hermano, con esa vida nueva, esa vida abundante, esa vida llena del Espíritu Santo, con gozo y paz en medio de la tribulación, hermano. Podemos nosotros, con nuestro testimonio de vida, llevar a tantas personas a los pies de nuestro Señor. Y mira, hermano, que dice Daniel 3, versículo 91 en adelante, y dice así. Observa, hermano, cómo Nabucodonosor quedó asombrado. Y la palabra de Dios dice así. Entonces el rey Nabucodonosor, muy asombrado, se levantó de repente y preguntó a sus consejeros: ¿no echamos al fuego a estos tres hombres atados? Ellos respondieron indudablemente. Dijo el rey: pero yo estoy viendo a 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno ardiente y dijo: Sidrac, Misac y Abdenago, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Funcionarios,
prefectos, gobernadores y consejeros del rey se acercaron para verlos. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo. Sus cabellos no estaban chamuscados. Sus pantalones no habían sufrido ningún daño y ni siquiera tenían olor a humo. Mira, hermano, qué maravilloso. Y con esa música de fondo, donde le vamos a ir pidiendo a nuestro Padre que vaya renovando nuestra mente a través de la palabra. Porque nuestros pensamientos producen emociones y las emociones producen hábitos y los hábitos se forman en 6 semanas y los hábitos producen una virtud y la virtud produce un carácter maravilloso. Pidámosle al Padre, el Dios de la misericordia, a Jesucristo, que era el que estaba ahí con esos 3 personajes en el horno ardiente, y ojalá tú y yo podamos experimentar esa presencia de nuestro Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y podamos creer como Abraham contra toda esperanza, aunque nos digan que ya no hay solución para las cosas. Nosotros tenemos que creer en ese Dios maravilloso que para Él nada es imposible y que también nos dice que todo es posible para el que tiene fe. Pidámosle a ese Padre maravilloso que nos dé una fe que mueva montañas. Y dice la palabra que Nabucodonosor entonces decretó que cualquiera en su reino que se atreva a blasfemar del Dios que estos jóvenes adoraban era reo de muerte. Y Nabucodonosor decía, porque no hay otro Dios que tenga el poder de salvar. Mira, hermano, cómo con el testimonio de vida nosotros podemos evangelizar a tantas personas que ya no quieren tanto palabras, sino quieren que nosotros tengamos un estilo de vida diferente, que ellos sientan una sana envidia para que por nosotros, que aún en medio de la tribulación, ese gozo no se pierde. Y dice que Ananías y Misael y Azarías fueron elevados a dignidades muy altas en Babilonia. Mira, hermano, cómo nuestro Padre Celestial no se queda con nada. Cuando tú das un poquito, Él te va a decir a ti, si en lo poco me fuiste fiel, te confiaré más, te va a confiar muchas cosas más. Porque tú y yo, hermano, no somos dueños de las cosas, sino somos solamente administradores. Y ojalá tú y yo seamos esos siervos buenos, esos siervos fieles y prudentes, que cuando venga nuestro Señor nos encuentre a nosotros con los cinturones ceñidos, con las sandalias puestas, para que podamos nosotros recibir y hacer esa fiesta en la gran parucía y la gran fiesta con los ángeles, con los santos, cuando venga Jesús en los aires y nosotros seamos arrebatados como esa iglesia fiel. Hermano, ¿cómo crees tú que podemos imitar a estos 3 jóvenes en su firmeza, en su fortaleza, ante la tentación y la intimidación e inclusive ante el peligro de muerte que nos pueden acechar a nosotros en estos tiempos? Estos jóvenes tenían una fortaleza realmente admirable que les venía de la confianza que tenían en los designios divinos, hermano, y eso es lo que tenemos que tener nosotros también. Si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos, así como Pablo le decía a Timoteo, sé bien en quién he puesto mi confianza, sé que Él me puede librar en todas las tribulaciones y esa debe de ser nuestra fe, hermanos. Si Dios quería salvarlos, los salvaría, decían ellos, y si no, no importaba, no importa que tú y yo, hermano, lo que nos esté pasando, todo es para nuestro bien. Ellos estaban dispuestos
a aceptar lo que Dios dispusiera. Estaban dispuestos inclusive a morir quemados, pero no estaban dispuestos a adorar un ídolo. Eso era contrario a Dios y no importaban las amenazas ni las presiones, porque hay momentos en la historia en que así han tenido que actuar los cristianos, hermano, en donde nuestro Padre a través del Espíritu Santo nos da un espíritu de fortaleza tan grande que nosotros podemos dar inclusive la vida, como tantos mártires que han habido en nuestra iglesia. Y esos momentos pueden repetirse y hay que estar decididos a optar por Dios y no por el pecado, e inclusive estar dispuestos al martirio, como están algunas personas todavía en esos países donde no es aceptado el catolicismo, hermano, como esos países chinos, japoneses, coreanos, esos países musulmanes. Y es en esos momentos donde Dios da una fortaleza que es imposible lograr por puro esfuerzo. Es un impulso y una ayuda divina, es un espíritu de fortaleza, un don de fortaleza, una virtud de la fortaleza. Pero hay momentos menos dramáticos que se nos van presentando constantemente en que debemos optar también por Dios o en contra de Él. No es necesario estar en una gran tribulación, sino que nosotros también podemos ser tentados constantemente y tenemos que optar por Dios o ir contra Él. Es el pequeño martirio de cada día, hermano, que consiste en complacerme a mí mismo o complacer a Dios. Ese es el dilema de todos los días, la lucha entre la carne y el espíritu, esa carne que se opone a los deseos del espíritu. La carne nos busca el placer y nosotros ya no podemos buscar a Dios de esa manera, y el espíritu, cuando no es alimentado, cuando no es llenado de gracia, no puede buscar a Dios, y nuestra voluntad es tan débil que no se mueve. Seguir el camino del mal o seguir el camino del bien, decidirse por Dios o por el demonio, como nuestro Señor nos decía: les pongo entre el bien y el mal, decidan el bien. O como nuestro Señor diría: no se puede servir a dos amos, o servimos a Dios o servimos al diablo. Y con esas enseñanzas, con María Santísima, sigamos meditando el rosario, y con María Santísima en su corazón inmaculado, seamos esos discípulos fieles que estemos dispuestos inclusive al martirio, especialmente en el martirio de cada día, para oponernos a complacernos a nosotros mismos y que nos preocupemos en agradar a Dios.